Vive. Cristo, A su nombre, gloria, a su pueblo, Historia. victoria. Seguimos en victoria, hermano. No estés triste, porque seguimos en victoria, porque la gloria sigue siendo para nuestro Dios. Vamos a ir a lo que es la palabra de nuestro Dios esta tarde, allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 22. Dios ha hecho muchas promesas a su pueblo. Cuando lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. ¿Todavía no lo tienen, hermano? 18 de Deuteronomios, versículos del 15 al 22. ¿Lo tenemos, hermano? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiré. Conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare a mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no va a hablar? Y si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Inclinemos nuestro rostro y pidamos la bendición por la palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio de esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias le damos, Señor, por la vida de este pueblo presente en este lugar, por los que escuchan a través de este sonido y los que sintonizan las redes sociales, a través de la página Iglesia Bíblica Pueblo de Dios. Ahora, Padre Santo, le pido que sea su Santo Espíritu tomando el control de mi vida, mi mente, mi corazón, mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Pueden sentarse. Bien, Dios se presentaba al pueblo de Israel en aquel tiempo. Y cuando se iba a presentar al pueblo, primeramente hablaba a Moisés, diciéndole: reúneme al pueblo en el tabernáculo de reunión. Y Moisés así lo hacía porque era obediente con Dios. Y muchas veces habló a través de Moisés, muchas veces habló por medio de su presencia, la Shekinah. Esa es la presencia viva de nuestro Dios. Así habló muchas veces al pueblo, pero una de las veces habló fuerte delante del pueblo porque Dios quería que oyeran la voz de Dios, pero directamente a través de él. Y fue cuando el pueblo ya no quiso volver a oír la voz. Después de ese momento, cuando Dios se presentó y hizo temblar, hizo que cayeran rayos, truenos, el pueblo sentía que morir. Y entonces ya no quisieron volver a hablar con Dios y le pidieron a Moisés que hablara con Dios y que él hablara a su pueblo, que a él lo iban a oír y a obedecer la voz de Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés que él iba a levantar un profeta. Y esa profecía es la principal para el mundo entero. Cuando dice allí de que Dios levantará a un profeta como Moisés, esa promesa es la promesa de Jesús. Jesús es el que sigue
después de esa promesa. Él hablando a ese pueblo y dice que a él iban a oír. Y el que no le oyere, a él le pedirán cuenta. Entonces ahí comienza la profecía del nacimiento de Cristo. De que Dios iba a levantar a un profeta grande como Moisés. Y de en medio de su pueblo, y por eso fue así, que ahí nació el hijo de David, el Mesías, Jesús de Nazaret. Así es que de eso vamos a hablar esta tarde, de cómo Dios ha prometido ese profeta y lo cumple. Es una profecía cumplida. ¿Por qué? Porque esa profecía se refiere a Jesús, al nacimiento de Jesús y cómo de Jesús iba a venir. Iba a hablar lo que Dios le iba a hablar. Eso es lo que dice la palabra. Así es que ahí está sobre cómo el anuncio del nacimiento de un profeta llamado Jesús de Nazaret, el cual el pueblo de Nazaret no quiso oír. Y por eso es que ahí en Nazaret nunca hizo milagro. Y lo que hizo fueron pocos, contados. Porque el pueblo lo conocía, era un pueblo pequeño. Era como un barrio que no creían que nadie podía salir ahí como el Hijo de Dios. Y por eso es que allí lo rechazaron. Pero usted y yo esta noche sabemos que no hemos rechazado al Mesías. Quizás lo rechazamos al inicio, cuando no habíamos creído en Él. Pero luego que creímos nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque Él nos abrió los ojos a través de su Espíritu Santo. Y seguimos hasta este momento su palabra y sus mandatos, y tenemos que ser obedientes. Bien, iniciemos ahí, versículo 15 del capítulo 18, y ahí tiene como título: Dios promete un profeta como Moisés. Dice el versículo 15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ahí está, como Moisés está hablando ya al pueblo, debido al miedo que ellos tuvieron cuando Dios habló directamente con ellos. Entonces les dijo: bien, ya no va a hablar con ustedes, sino que les va a levantar un profeta. Y ese profeta va a hablar en nombre de Dios. Usted y yo debemos de hablar en el nombre de Dios. Amén. Porque conocemos su palabra. Hemos oído su voz. Así es que esa voz es la que el pueblo quería oír. Y usted y yo debemos de hablar a ese pueblo que aún no conoce a Cristo. Así es que dice: profeta de en medio de ti. En medio del pueblo estaba el profeta que Dios iba a levantar. ¿Quién sabe si en medio de este pueblo Dios tiene a alguien para que se levante como predicador, como profeta, y Dios lo usa? Y cuando Dios habla a través de estos siervos inútiles, el pueblo lo oye. Por eso dice aquí: Él te levantará a Jehová tu Dios, y a Él oiréis. Allí está una palabra de Dios, diciéndole a ese pueblo: a Él van a oír, porque Él es mi hijo, le quiso decir, porque de allí lo he sacado yo. Versículo 16 dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová. Ahí está el pueblo diciendo: ya no querían oír la voz por el temor que tenía. Ni vea, dice yo, más este gran fuego, para que no muera. Tenían el temor de morir al ver y sentir la presencia de Dios en ese tiempo de la asamblea, allá en el monte Horeb, cuando Dios habló a su pueblo. Allí ellos ya no quisieron volver a oír la voz de Dios, sino le dijeron que Moisés tenía que hablar, y ellos obedecerían lo que Dios le había dicho. Así es que dice allí: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Ese fuego era un fuego ardiendo, así como el que estaba cuando Moisés, por curiosidad, fue a ver esa zarza que nunca se quemaba, y que ardía, y que todo el tiempo estaba encendida. Esa llama nunca se apagaba. Y eso es lo que Dios quiere en su vida y en la mía, que ese fuego de Dios nunca se apague, que esté siempre activo, ardiendo en su corazón y en su vida. Porque cuando usted apague ese fuego, el Espíritu Santo se aleja.
Y no queremos que en nuestra vida pase eso. Porque qué amargo es, dice el profeta Jeremías, que Dios se aleje de la vida de cada uno. Lejos de Dios no somos nada, ni podemos hacer nada. Por eso es que así dijo el profeta, que qué amargo sería si la presencia de Dios no estuviera en cada una de nuestras vidas. Por eso ese juego, eso es lo que simboliza la presencia activa y viva de Dios en nosotros, a través del Espíritu Santo. Entonces versículo 17 dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Ese pueblo había hablado lo que quería. Querían a alguien que hablara la voz de Dios. Y esa voz de Dios no la iba a hablar cualquier hombre, sino alguien que venía de Dios. El Hijo de Dios. Es el único que podía hablar cosas de Dios, porque venía directamente de los cielos. Dejando su trono de gloria, él vino a esta tierra y se hizo como cualquier hombre. Y así ese hombre murió por usted y por mí, entregando su vida por aquellos pecadores como nosotros que no merecíamos esa salvación. No merecíamos que otro, dejando su comodidad, su trono de gloria, viniera a dar su vida por usted y por mí. Ese alguien vale la pena seguirlo, vale la pena sufrir por él, luchar por él, y no por él sino con él, porque él es el que nos da la fuerza, y él dice que él siempre va a estar con nosotros. Son promesas que nos ha dado y que nunca se apartará, pero antes le ha dado mandamientos, y uno de ellos es de que nunca se aparte de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes todo lo que en él está escrito. Así la presencia de Dios en su vida va a producir un cambio. Pero lejos de él, cuando nos alejamos de la lectura bíblica, de nuestra comunión con Dios, la oración, ya no hay nada de Dios en nosotros. Hay espacio abierto para el enemigo, para que Satanás empiece a minar ese terreno que era de Cristo. Y como ese terreno ahora está vacío, viene Satanás y lo usa, y el enemigo está aprovechando. Y eso es lo que está aprovechando en estos tiempos, cuando muchas de las iglesias aún permanecen cerradas. Porque muchos quizás aún no tienen acceso a las redes sociales. Y como no hay iglesias abiertas, se han enfriado. Y el enemigo está aprovechando y dice, hoy es mi tiempo. Pero el tiempo de Satanás es corto. Ya falta poco. Así que para que Cristo venga, las cosas se están cumpliendo con él. Así que en esta profecía Dios viene y les manda ese profeta que él les prometió y dijo, bien han hablado, bien han dicho. Ahora el versículo 18 está la promesa y dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Quién puso las palabras en la boca de Cristo? Dios. Nuestro Dios. Y cuando Cristo venía y hacía un milagro, él mismo decía, yo no hago las cosas que yo quiero hacer, sino hago lo que mi Padre me mandó a hacer, lo que mi Padre me dijo que hiciera. Usted y yo debemos de obedecer a Dios, como Cristo fue obediente, y hacer lo que Él nos ha mandado. Y lo que Él nos ha mandado está en su palabra. Todo está escrito aquí. Ahora, pero muchas veces no queremos obedecer. Allí empieza lo que es el sufrimiento por la desobediencia del hombre. Empieza el sufrimiento. Porque cuando usted se aleja de Dios, las cosas no le van a salir bien. Las cosas van a ir de mal en peor. Y empezamos a lamentarnos y que Dios no nos contesta. Porque no revisamos nuestra relación con Él. Porque eso es lo que está pasando. Que hay mucha distancia.
Hay mucho alejamiento de nuestra comunión con Dios. Y es donde les digo que el enemigo ahí está aprovechando a cortar esa distancia. ¿Para qué? Para que ustedes y yo estemos más cerca del enemigo, no de Dios. Así es que Dios quiere que tengamos esa comunión tan cerca como que Él vive en nosotros. Y que eso así es, Jesús vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén. Porque ese sello aún está en ustedes. Gloria a Dios. Ese sello de cuando lo recibimos. Y Él nos puso ese sello para que sea esa la referencia de que cuando Él venga, usted y yo le pertenecemos. El sello del Espíritu Santo es lo que Dios va a venir y va a tomar en aquel tiempo, cuando Él venga, en el momento del rapto. Y todo aquel que tenga el Espíritu Santo de Dios, que le ha reconocido como su Salvador, vamos a ser levantados. Pero el que no está muy seguro de la salvación de Cristo y que cree que ese sello es una mentira o es un cuento como muchos creen, se va a quedar, lamentablemente. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, sino que dice que la palabra que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento para que haya perdón de pecados. Así que sus pecados y los míos ya fueron borrados. ¿Lo creen? ¿No lo creen? Yo sí lo creo. Yo creo que mis pecados Cristo los borró en esa cruz. Él derramó su sangre por mí y por usted. Pero creo, tenga esa seguridad de que Jesús al venir nos lleva a comer para estar en su presencia. Así que por eso dice, profétale esto, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Así que por eso, hermanos, hablemos todo lo que Dios nos manda. No hablemos palabras corrompidas, como dice Efesios. Dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Por qué? Porque esas son cosas del viejo hombre, no del nuevo hombre, de la nueva creación que Cristo ya vino a hacer. Nosotros somos nuevas criaturas para Cristo y las cosas viejas ya pasaron. Así que hablemos como Dios nos manda. No estemos hablando mentiras o cuentos o chantes, porque Jesús no era chambroso. Él vino a hablar lo que le oyó al Padre. Y usted y yo oye la voz de Dios. Y usted y yo lee su palabra. Y aquí no habla de todo eso. Así es que, por eso, hermanos, nosotros debemos de hacer lo que Jesús hizo, porque Él para nosotros es un modelo de vida. A eso vino Él, a enseñarnos cómo vivir en esta tierra. Y cómo vivir en paz, no peleando, no teniendo enemigos, sino amando a nuestros enemigos. Sigamos ahí avanzando, dice el versículo 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Ahí están las cuentas. Dios a usted y a mí nos va a pedir cuentas. ¿Y qué cuenta le vamos a dar de nuestra vida, de lo que hicimos estando en Cristo Jesús? ¿Qué cambio hubo desde que Él entró en nuestra vida? Entonces hay que hacer la voluntad de Dios. Por eso es que les digo yo, porque allí dice, a cualquiera que no oyere, aquel que se hace el sordo, que no oye la palabra de nuestro Dios, dice, un día le van a pedir cuenta. Por no obedecer o por no creer, dice Iba. Eso es lo que dice. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es el versículo 19, ahí estamos. Así que ahí está Dios hablando de que iba a venir un profeta, y ese profeta iba a dar su vida por usted y por mí, y a él había que oírle, porque era hablando la voz de Dios en Cristo Jesús. Por eso que el Padre y el Hijo es la misma persona. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu obrando en Jesús y en Dios, y ahora obra en usted y en mí, porque es el sello que ustedes y yo tenemos.
Así es que dice allí de que estás confirmando de que esto o esta profecía o esta promesa que Dios hizo. Vamos a irnos al libro de los Hechos, en el capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice la palabra: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos. Ahí está hablando de lo que yo estoy hablando. Por eso es que la palabra de Dios se cumple. Porque es cosa que Dios ha hablado. Porque Dios desde antiguos tiempos, Él viene prometiendo, iba a levantar un profeta. Y por eso el autor de Hechos lo está confirmando aquí cuando dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, dijo Moisés. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces, hermano, pongamos atención a la palabra, a lo que Dios quiere decir, porque esa historia viene por más de 2000 años. Recordémonos que el pueblo de Israel fueron miles de años que pasaron antes de que Cristo viniera a su ministerio terrenal en esta tierra, porque esos 2000 años se cuentan a partir del tiempo en que Cristo vino. Allí inicia el conteo del tiempo en forma ascendente. Desde que Cristo vino empezó año 0, 1, 2, 3. Antiguamente en esos tiempos se contaba para orden descendente. Los años iban para atrás. Año 1, año tal. Y así, de arriba para abajo. Pero desde que Cristo vino, Él vino a poner los tiempos. Y por eso es que se habla de que los tiempos le pertenecen a Dios. Entonces leamos el versículo 23 y dice: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ahí está. Entonces había perdición para todos y habrá perdición y condenación eterna para todo aquel que no ha creído y que no ha querido escuchar la voz de Dios. Por eso ahora es tiempo de oír. Aún hay misericordia, aún hay gracia de parte de Dios para aquellos que no han creído. Y usted y yo formamos parte del ministerio que Cristo ha puesto en esta tierra para poder hacer que esas personas puedan cambiar a través de su palabra, no a través de las mías, sino a través de la palabra de nuestro Dios. Para eso Dios ha puesto personas para que hablen, para que oigan, porque si no oyen dice que van a ser cortadas. Eso es lo que dice el 23: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Bien, regresemos allá, Deuteronomio 18. Y vamos con el versículo 20. Dice el versículo 20, hablando de los profetas, dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre. Es a los que se hacen llamar profetas y Dios no los ha nombrado. Dice: de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar. Entonces sí hay profetas, ¿vale?, que Dios no los ha mandado hablar nada, sino que son inventos de ellos. Y usted y yo nos aceptamos cuando ellos nos profetizan algo. Entonces, pero Dios dice que ha mandado profetas que aún no traen palabra de Él, sino palabra de hombre. Eso quiere decir, entonces dice: hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar. O que hablare, dice, en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Es lo que acabamos de leer allá en Hechos 3:23. El tal profeta morirá por andar hablando cosas que Dios no ha dicho, por andar inventando lo que no dice la palabra. Por eso usted y yo debemos de escudriñar las escrituras, porque el Evangelio de Juan, eso es lo que dice allá en el estudio que hemos visto, que hay que escudriñar las escrituras porque nos parece que en ellos está la verdad, en ellos hay vida eterna. Entonces hay que escudriñarla, y en otra palabra nos dice probar los espíritus, si son o no son de Dios. Porque usted y yo, con el conocimiento que Dios nos ha dado, debemos de saber si lo que alguien habla es de Dios o no es de Dios. Eso dice que aquí
El hombre que habla de otras cosas va a morir. Sigamos, versículo 21 y dice, y si dijeren en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Ahí hay una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Y cómo sabemos que lo que está hablando no es palabra de Dios? Eso es lo que dice ahí, la pregunta del 21. Y si dijeres en tu corazón, cuando uno se imagina esas cosas, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Porque muchos utilizan la Biblia y Dios no quiere decir eso. Porque Dios lleva un orden, una concordancia de cómo esta palabra que le estoy hablando aquí en Deuteronomios, en el Antiguo Testamento, nos concuerda con el libro de Hechos, de cómo Dios lo habló a través del escritor del libro de Hechos, que fue el mismo evangelista Lucas, que escribió el libro de Hechos. Bien, vamos avanzando para terminar. Ahí dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, o sea, si usted tiene dudas de saber lo que está hablando, ¿es real o no es real lo que Dios ha hablado? Entonces dice aquí, si no se cumple esa palabra y no se cumpliere lo que dijo él, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Entonces cuando alguien habla y las cosas no se cumplen, es por lógica, este no es de Dios, este está inventando. Porque eso es lo que pasa, que muchos inventan. Pero para no inventar hay que leer la Biblia, para no dejarse engañar de que le están leyendo la palabra. Tal vez otro libro le están leyendo, que es el libro del Mormón. Y allí hay muchas historias. Parece de ciencia ficción cuando dice en el libro de los mormones de que a ellos se les apareció Juan el Bautista. Hay muchas teorías. Así es que dice ahí que si las cosas no se han cumplido es que Dios no lo ha hablado. Y dice, con presunción, dice, la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces no hay que tener miedo, que se nos quite ese miedo. De que él ha dicho, mire, usted se va a morir. Mire, usted tiene peligro, porque eso es lo que pasa a veces. Y te entra con un gran miedo y se va a morir antes del tiempo. Pero Dios dice que si las cosas no se cumplen, por gusto. Terminemos ahí una cita ya en Jeremías 14. Vamos a leer del versículo del 13 al 15, leamos ahí. Dice el versículo 13, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Eso es lo que están hablando muchos de los profetas para quedar bien con los reyes. Eso es lo que hacían, engañarlos y decirles, Jehová te ha dado la victoria, Jehová va a hacer que ganes, y era mentira. Y cuando van a la guerra salen huyendo. Eso es lo que pasó con uno de los reyes. Versículo 14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, dice, ni les mandé ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, os profetizan. Eso es lo que pasa. Muchas iglesias en estos tiempos hablan cosas propias del hombre, cosas que ellos sienten como impulso, no que Dios les haya dicho en su corazón, porque lo que es de Dios se conoce. Bien, avancemos, versículo 15 dice, por tanto así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Entonces, eso que ellos profetizaron, eso se les revierte, ¿sí? Porque ellos profetizaron que no iba a haber hambre ni espada, y ahora dice Dios que con esa misma espada y esa misma palabra que ellos hablaron, vendrá sobre ellos esa hambre y esa espada y los va a destruir. Y por eso es que la palabra nos decía que ese profeta tenía que morir. Así que, hermanos, ahí está la palabra que nuestro Dios ha querido hablar a través del inútil siervo. Así que usted y yo no vamos a creer todo lo que el hombre dice, si no está respaldado por la palabra. Por eso la iglesia es bíblica, para estudiar las escrituras.
no para oír historias. Así que pongamos atención y démosle gracias a Dios por todo lo que Dios quiere darnos a conocer. Inclinemos nuestro rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por esa promesa que nos dio a través del libro de Deuteronomio escrito por Moisés, donde nos promete esa palabra de que un profeta iba a levantarse en medio de su pueblo, en medio de sus hermanos. De ahí iba a sacar nuestro Dios a Jesús. Y esa promesa fue cumplida con el nacimiento de Jesús. Luego con su ministerio terrenal, hasta llegar a la muerte en esa cruz, a derramar su sangre por su vida y por la mía. Gracias, Padre Santo, por este privilegio, Padre de la gloria, que usted nos ha regalado, de poder bendecir, Señor, nuestra vida con esa salvación tan grande, que sin Jesús no hubiera sido posible. Estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por pura misericordia, Dios nos mandó a alguien que nos libertara. Ese libertador que también un día esperaba el pueblo de Israel en Egipto. Y ahí apareció Moisés enviado por ti. Ahora para nosotros nos envió a Jesús de Nazaret. Él es la promesa para este pueblo gentil en los cuales estamos nosotros. Por eso, Padre Santo, le damos gracias por bendecir nuestra vida. Y ahora, Señor, oramos por que alguno de nuestros hermanos, familiares o amigos que tengamos hospitalizados, por la vida de la esposa de mi hermano Manuel, Señor. Oramos para que sea usted, Señor, obrando, dándole esa salud, esa sanidad en esos órganos, Señor, en esa parte afectada, Señor, dañada, Señor, por esa enfermedad. Que sea usted, Señor, el que ponga esa mano de sanidad, el que obra, el que contesta, Señor, esa petición de mi hermano que esta noche ha venido a este lugar, Señor, a clamarle por esa sanidad. Bendígalo, Señor, y dale esa fortaleza, Señor, que necesita, porque el enemigo trata muchas veces de desanimarnos, pero usted viene y nos da fuerzas para poder levantarnos y seguir adelante y entender que la vida no termina ahí. Por eso le damos gracias, Señor, y sea otro de mis hermanos también necesitado de un milagro de sanidad. Que sea usted, Señor, esta noche ayudándole, Señor, con esa fortaleza, con ese ánimo para no desmayar y no apartarnos de su camino, de su palabra, sino siempre escuchar su voz para no tener que darle esas cuentas que usted habla de su palabra. Ahora, Padre Santo, también oramos por aquellos que aún no han recibido a Cristo, que nos sintonizan quizás a través de este sonido en las redes sociales. Que sea usted, Señor, obrando en cada uno de ellos y moviendo ese corazón, Señor, para que entreguen su vida esta tarde, que puedan recibirle como Salvador personal. Si usted, mi amado amigo, no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, y esta noche, esta palabra, Dios ha hablado a su vida y le ha dado esa oportunidad de tener esperanza de salvación y vida eterna, usted puede recibirle esta tarde diciendo esta oración después de mí: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento porque soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bien, hermanos, la gloria y la honra es para